Testimonio del informe final de la Comisión de la Verdad, el libro de las devastaciones y la vida. El gran silencio. Como se planteó en la introducción general, el libro de las devastaciones y la vida se concentra en la experiencia de violencia que bifurcaron las trayectorias vitales de las personas y las comunidades. Estas historias recogen la vivencia del sufrimiento, pero no se concentran innecesariamente en él. Por el contrario, relatan la forma como esos eventos catastróficos se incrustaron en la cotidianidad en la existencia humana. Como se anticipaba, esto es lo que hemos llamado escucha en gesto de porvenir, entre comillas. Es decir, una escucha que no mira exclusivamente hacia atrás, hacia el dolor que destruye, sino también hacia lo que el dicho dolor pudo haber edificado como un atisbo de resistencia y vida. Luego de escuchar a fondo la experiencia que se relata en estas historias, se hizo evidente que se produjeron 4 tipos de fracturas: la del espacio, la de la violencia, que rompió los lugares en los que daba la vida; la del cuerpo, la violencia lo fisuraba, lo marcaba material y simbólicamente; la del lenguaje, que se convirtió en una herramienta de guerra, en particular en los modos de nombrar a otros; la del tiempo, la de la manera que se determinaban sociedades marcaba el ritmo de sus épocas a partir de fiestas o ritos. En otras palabras, el conflicto armado marcó todas esas dimensiones de la vida cotidiana. Estas cicatrices, el tejido intercambió relaciones que dieron entre ellas, son las que se entiende como devastación. Entender lo anterior implica escuchar a fondo de manera sistemática más de 1000 entrevistas que luego fueron cotejadas con sus transcripciones. De esta escucha profunda emergió lo que denominamos núcleos de significados, un conjunto de temas alrededor de los cuales giraba los testimonios y estructuraba una narrativa: desplazamiento, desaparición, tortura, confinamiento, entre otras. Se seleccionaron las historias que mostraran mejor la complejidad de dichas narrativas. Las historias que giraron en torno a fracturas espaciales se juntan en el cuaderno primero, entre comillas, los lugares rotos. Varias de las modalidades de violencia estudiadas por la comisión se sitúan en esta clave. La ruptura de espacios vitales, por ejemplo, hay fenómenos de expulsión como el desplazamiento forzado, el exilio, que le sirvieron a los violentos para vaciar o sacar a alguien de sus lugares. Se trata de violencias que no solo dieron en el orden de lo material, sino en dimensiones simbólicas y afectivas. En los relatos hay ruptura de los lugares en los que sucedía la intimidad, lo familiar, lo comunal y las relaciones con la naturaleza. Precisamente en el cuaderno 1 comienza con, entre comillas, diálogos con la naturaleza, y luego se adentra en la cotidianidad de la experiencia del desplazamiento y el exilio. El cuaderno 2, cuerpos fisurados, gira en torno a la inscripción del dolor sobre el cuerpo individual y social, en las maneras en que se narraba la guerra en relación con marcas corporales. Aquí hay experiencias sobre la desaparición, la masacre, la tortura, la violencia sexual, el asesinato. De nuevo, la escucha atenta permitió entender otras dimensiones de estas violencias. En la medida en que la muerte o el maltrato fracturaba la integridad física, también se afectaba lo simbólico de esas materialidades. En otras palabras, además hubo un daño en dimensiones culturales, un daño en cuerpos territoriales. Había sociedades que entendían sus territorios de forma orgánica como un conjunto de brazos y flujos de sangre que fueron cercenados
por determinadas prácticas de violencia. El cuaderno tercero, las palabras como armas, entre comillas, documenta la manera como diversos usos del lenguaje fueron parte de la lógica del conflicto armado. De qué manera se relacionaba la violencia con nombrar a otro ser humano. La guerra instauraba categorías que se usaban en continuidad y que determinaban las relaciones en el medio de confrontación. En este cuaderno se encuentran aquellas formas de nombrar al enemigo, de institucionalizar al otro basándose en posiciones aparentemente irreconciliables. Términos como colaborador o simpatizantes daban cuenta de este fenómeno. Finalmente, el cuaderno cuarto, entre comillas, fractura del tiempo social, nos habla de tres niveles de ruptura de la continuidad en los tiempos sociales y vitales. Primero, en los tiempos de larga duración. El relato de las violencias de los pueblos étnicos, por ejemplo, es leído como una fisura constante de tiempos históricos y míticos. Para ellos, el conflicto armado es un capítulo más de larga cadena de violencia. La segunda ruptura del tiempo se dio en lo social, en las maneras como truncaron aquellos rituales colectivos. No se pudieron celebrar ferias, fiestas, rituales de origen, nacimientos, conmemoraciones. Y en tercer lugar, aparecen las rupturas del tiempo personal y familiar en lo que se esperaba de un individuo como miembro de una comunidad. Por supuesto, con frecuencia, estas tres rupturas del tiempo están interconectadas. Además, el libro tiene tres relatos intermedios. Estos tienen un objetivo fundamental: centrarse en experiencias de violencia que muestran de manera más clara las relaciones entre las rupturas mencionadas en los cuadernos. En los teatros de horror, entre comillas, se exploran los falsos positivos en los testimonios y los responsables en las Fuerzas Armadas como una puesta en escena que salió mal. Entre comillas, identidades limítrofes, aparecen el maltrato corporal y la estigmatización de las personas LGTBI+, por parte de los paramilitares en diversas partes del país. Entre comillas, la experiencia secuestrada nos habla de la continuidad durante el secuestro desde las perspectivas de quienes la vivieron. Para terminar, la reflexión sobre el silencio. Cuando los pájaros no cantaban, es un tejido que se armó como lo que la gente había narrado en una entrevista. Sin embargo, el libro de las devastaciones y la vida, entre comillas, también está atravesado por el silencio. Este aparece como silenciamiento. Casi toda la violencia tiene como propósito silenciar a otro en una voz. La muerte es un silenciamiento, pero en este caso, en este libro, además de trata de negar el poder de las armas sobre una persona o la comunidad. Por otro lado, aparece el silencio como supervivencia, que guarda el silencio para sobrevivir y luego recobrar lo perdido. Por ejemplo, la historia de una mujer exiliada en Chile, que decidió fundar una organización para defender los derechos humanos luego de ser perseguida. O la voz que retoma por los hijos y las hijas quienes la perdieron y continúan con el legado de sus padres. Finalmente, en este libro aparece el silencio como testimonio. Hay cuestiones indelebles que son imposibles de nombrar o se quedan cortas en enunciación. Esto tiene como ver la integridad de la persona con un dolor íntimo. Quizás el silencio sea su forma de testimoniar.